Y vamos a hablar de estos tres pecados. Y del primero que vamos a hablar es el adulterio y la fornicación. Cuando hablamos de adulterio y fornicación, estamos hablando de una relación, de una infidelidad. Y las relaciones, cuando son adulteradas, o hay fornicación, o hay infidelidad, trae consecuencias. Y la primera consecuencia que trae a nuestras vidas es la corrupción interna. Amén. ¿También, Dylan? Ok. Lo primero que trae es la corrupción del alma. Viene y nos corrompe por dentro. Aparte de eso, sufrimos porque somos heridos por dentro. Somos lastimados o lastimamos a otras personas. Aparte de todo eso, trae vergüenza. Trae vergüenza el adulterio y la fornicación. Y aparte de eso, la Escritura nos dice que los que practican esas cosas son personas que les hace falta entendimiento. Significa que las personas que están en adulterio y están en fornicación son personas que están viviendo en confusión. Y cualquier cosa que a ti te confunda en este tiempo, cualquier cosa que a ti te esté causando confusión, significa que puedes adulterar o fornicar. Y no estamos hablando del adulterio físicamente entre hombre y mujer. Existe y ese es el más común. Pero muchas veces adulteramos la palabra, fornicamos con la palabra, adulteramos muchas cosas, fornicamos en muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos hace falta entendimiento. Y lo vamos a leer en la palabra. Vayamos todos a Proverbios 6:32. Proverbios 6:32. Porque el adúltero, el fornicario, no estoy hablando solo en una relación de hombre y mujer, no. Hay muchas cosas que a veces se fornican o se adulteran. A veces la relación entre padre e hijo, porque viene la mentira, vienen muchas cosas, la falsedad, el engaño, por falta de o por tener mucha confusión. ¿Qué dice Proverbios 6:32? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Qué linda palabra, qué hermosa palabra. Vuélvalo a leer a alguien más, por favor, fuerte. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Dice que el que comete adulterio es falto de ¿qué? De entendimiento. ¿Y qué le pasa internamente? Corrompe su alma. Es un corrupto, se corrompe. Lo dice la palabra de Dios. Ahora leamos Salmo 119:70. Salmo 119:70. Está diciendo que el adúltero, el fornicario, es por falta de entendimiento. Está diciendo que se corrompe internamente, porque es una persona infiel que no está viviendo en la fidelidad. Por eso nosotros tenemos un Dios fiel. Pero dice que muchas veces nosotros le somos infieles. ¿Qué dice Salmo 119:70? Dice que su corazón se llena de ¿qué? Dice de sebo, de grasa, que pierde aquella sensibilidad, aquel amor, pierde. En vez de estar un corazón limpio, un corazón puro, un corazón lleno de amor, lleno de fidelidad, lleno de pasión por aquello, dice que se engruesa de ¿qué? De sebo, de grasa, de manteca. ¿Por qué? Porque ya no quieren regocijarse en la palabra, en la presencia de Dios. No se quieren deleitar en la presencia de Dios. No les sentimos sabor o gusto cuando venimos a la iglesia. Y cuando venimos a la iglesia tenemos que salir mejores. Tiene que haber un cambio, alegría en nuestros corazones desde que llega el día domingo. Amén. Pero muchas veces dice que nuestro corazón
está tan lleno de las cosas de afuera que se ha engrosado y la sensibilidad la estamos perdiendo. Volvámoslo a leer, por favor. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Dice, ellos se han alejado, se han apartado de tu palabra, pero yo en cambio, dice, me estoy deleitando en ella. ¿Por qué muchas veces no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, no oramos, no tenemos comunión? No estoy hablando aquí en casa, estamos hablando cuando estamos allá afuera. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que está llenando tu corazón? ¿De qué se está haciendo grande tu corazón? Por eso decía la palabra, y lo repito, el que es adúltero y fornicado es sin entendimiento. Te voy a contar el testimonio de algo. Había un hombre que en su juventud él tenía unos 20 o 23 años, tenía 3 mujeres. Era un adúltero, era un fornicario. Y él creía que era feliz. Él creía que teniendo 3 mujeres, él lo tenía todo. Él creía que teniendo 3 mujeres satisfacía toda su hombría, toda su mente, todo su corazón. Él en ese momento no era conocedor de las escrituras, porque no iba a ninguna iglesia. Pero desde pequeño sí ya sabía que existía la iglesia, existía Dios, porque desde pequeño él ya había escuchado la palabra, ya había estado en esa palabra. Pero tenía 3 mujeres y él creía que la vida de él era bien linda y maravillosa. Mas no se daba cuenta que la palabra acá está diciendo que él era un hombre sin entendimiento. Era un hombre que tenía su corazón lleno de otras cosas. Y ese hombre, él en la mañana, 7 de la mañana, salía con su mujer y su niña y la dejaba en la parada del bus y le decía que la fuera a dejar donde la cuidaba. Esa mujer se iba con la niña en la parada del bus a dejarla y en el siguiente bus o microbús se subía ese hombre a recoger a la otra mujer. Y cuando recogía a esa mujer, se aseguraba que nadie lo fuera a ver. Y ese hombre, cuando se subía al autobús, se iba a sentar hasta en la última asiento, porque desde el último asiento él sabía quién se subía y quién se bajaba. Y si se subía alguien que lo conocía o no lo conocía, sabía que la que iba a la par era la otra. Era la otra. Pero la palabra está diciendo que ese hombre era sin entendimiento. Su corazón estaba engrosado de grasa, de cebo. Y dejaba una en un lugar, viajaba en el autobús como 25, media hora con esa persona y la dejaba. Se bajaba, la dejaba, esa persona se iba para el trabajo y la agarraba el otro bus y caminaba en el autobús otros 20 minutos y adelante la estaba esperando la otra mujer. Y de ahí se iban en ese microbús o bus y se iban para donde, el lugar donde trabajaban en el Metrocentro, uno a un lado y otro a otro lado. Y él creía que era un hombre con entendimiento, era un hombre sabio, pero la palabra dice que ese hombre estaba dentro de su alma y su corazón. Corrupto. ¿Cómo dice? Corrupto. Tenía hijos, tenía familia, tenía padres. Y por eso que este hombre andaba haciendo, hacía sufrir a todos. Hacía sufrir a su madre, hacía sufrir a las mamás de esas niñas. Y un día, él iba con una mujer con la que trabajaba a la par de Metrocentro, en el microbús atrás, aquí, allá al rincón, y se sube la mamá de esa niña que iba a dejar donde se la cuidaba. Y cuando se sube la mamá de esa niña, el hombre ya sabe quién va a ir, pero la mujer no sabe quién es la que se subió ahí. Pero la mujer esta que va adelante ya sabe que esta es la otra del que está ahí, que es su marido. Cuando se va a bajar ese hombre, se baja primero, porque ya sabe quién va adelante.
Y cuando se baja, la espera el microbús que se baje y le dice ese hombre, ¿qué te pasó? Ay, la señora esa me jaló el pelo. Pues dijo otra palabra. Oh, a saber por qué te lo jaló. Véngase, va. Pero él sabía las sinvergüenzadas que andaba haciendo. Y ese hombre está frente a ti. Ese hombre soy yo. Yo era el que hacía todo eso. Yo. Y doy este testimonio para la honra y gloria de Dios. Porque la palabra me describe cómo estaba yo por dentro. Y yo hacía eso. Y yo sé de dónde Dios me sacó. De qué pecado me sacó. Y estoy contando estos testimonios para la honra y gloria de Dios porque Él me ha dicho que se los cuente. Porque la palabra tiene que golpear, tiene que transformar mi vida. Y la consecuencia de todas esas cosas las he pagado. Porque la paga del pecado es muerte. Muchos creen que no, Dios se le ha olvidado, a Dios no se le olvida. Una parte fue que muchas cosas de esas las hice en ignorancia. Y de esas relaciones tengo 2 hijas que no son de la misma mamá. Por eso dice la palabra aquí, que ese hombre falto de ¿qué dice? De entendimiento. Ah, no, pero yo bien listo. Vete por acá, una, después la otra, y así mi círculo. ¿Y usted cree que eso era paz? ¿Eso era aflicción? ¿Usted cree que yo disfrutaba eso? No, era una angustia, una aflicción, porque yo estaba de la mano con esta persona o le daba un besito, pero en mi corazón y en mi mente que no me vaya a ver nadie que nadie. Eso no es paz, ese es un tormento que la persona vive. Por eso la palabra lo describe. La palabra está describiendo eso. El adulterio y la fornicación. Esa es una cosa que está destruyendo por dentro. Gloria a Dios que nuestros jóvenes no van a pasar por eso. Y si llegan a pasar ya lo saben lo que les espera. Eso no es paz, esa no es felicidad. Ese es tormento, es angustia. Es horrible. Eso es horrible. Porque ahora que yo lo veo a la luz de la palabra y recuerdo cómo vivía, eso era aflicción. Y mi mamá me decía, Carlitos, componerte, Carlitos, deja eso, Carlos. Y yo no, ahí uno no entiende, no hay consejo. ¿Por qué? Porque es falto de entendimiento. Su corazón se ha engrosado de tanta grasa, de tanto cebo, de tanta manteca, que no podemos entender el consejo de nuestros padres, las experiencias que estamos pasando, los acontecimientos que tenemos por causa del pecado, lo que nos está haciendo la vida de ir mal y mal. Y ustedes creen que yo iba bien. El dinero no me alcanzaba porque yo quería sorprender a una con esto, a la otra, y no tenía. Y uno piensa en hacer tranzas, robar aquí, buscar allá, ¿cómo le hacemos? Y eso es lo que nos lleva a la palabra. Y eso es lo que nos dice la palabra. Sigamos. Versículo 44, alguien que me lo lea, por favor. ¿Qué capítulo? Del mismo 8, no nos vamos a salir ahorita ahí. Juan 8, capítulo 44. Versículo 8, capítulo 44. Lo que lo encuentro lo leo yo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué dice? Homicida. El diablo siempre es un asesino. La primera víctima que él busca es tu vida. Somos cada uno de nosotros. Después que trata de matarnos, asesinarnos espiritualmente, va con nuestra familia, va con las cosas que amamos, después con nuestros amigos. En todo ese adulterio o fornicación que yo andaba, yo no me estaba dando cuenta, no me daba cuenta de que cómo estaba haciendo mal a mi familia, cómo dañaba el corazón de mi madre. En pausas quizás íbamos muriendo porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Inconscientemente, por estar viviendo toda esa vida desordenada, estamos haciendo mucho daño.
Nosotros creemos que vamos a asesinar, a matar a alguien, literalmente no, pero en otra forma los estamos asesinando y los estamos matando. Y con todo esto que Dios me ha hablado en su palabra y me ha dicho, testifícalo, le digo, Señor, perdona, porque por llevar esa vida así en aquel tiempo, por haber vivido y hecho eso, ¿a cuántos alejé de tu camino? ¿A cuántos les quité la oportunidad de poder conocerte por la vida que yo llevaba? En vez de traerlos o enseñarlos las cosas, se desviaron. Y quizás muchos ya murieron y no sé dónde están. Inconscientemente, quizás por esa vida de adulterio y fornicación, asesiné a muchos inconscientemente. Dice la muerte. ¿Por qué el diablo primero empieza a quererte matar a ti, después a tu familia? Y no nos damos cuenta y nosotros bien tranquilos y felices, pero el diablo anda buscando a quien matar. Y el primero que anda buscando es a ti. ¿Cómo destruirte? ¿Cómo asesinarte? ¿Cómo matarte espiritualmente? Y que tu corazón se engruese para que tú seas insensible. Y muchas veces hasta la familia. Cuando yo llegué a trabajar por primera vez a la alcaldía de Soyapango, de policía, ese día yo entramos 5 personas. Y entre esas personas entró otro compañero junto conmigo esa noche. Y a mí me sorprendió verlo sin una pierna y sin un brazo. Y le digo, ¿qué le pasó? Le digo. En una mina de pie me dice, perdí mi pierna y mi brazo. Él era un gran combatiente de las fuerzas guerrilleras del FMLN, de los colorados, de los meros. Y él venía del monte, del lugar de Suchitoto. Y así trabajaba y empecé a conocerlo y a trabajar mucho tiempo con él. Y él, algo que tenía ese hombre, que de su cintura no se bajaba una 9 milímetros. No se la bajaba. Donde quiera que anduviera ya andaba esa 9 milímetros. Cuando yo salía con él o hacíamos turnos en la noche, yo me sentía muy seguro, porque yo sabía que ese cualquiera mataba sin tanta cosa. Yo sabía, pero a veces iba con otros, si algo trae conmigo, tengamos cuidado, escondámonos, porque no sé si iba a responder. Con ese hombre yo estaba seguro que si llegaba un ladrón o algo pasaba, ese hombre lo asesinaba. Él, si la sacaba, era para matar. Y compartimos mucho tiempo con él. A veces nos mandaban cerca a trabajar por donde yo vivía, donde vive mi mamá, nos mandaban cerca. Y le decían, mira, aquí estamos cerca donde mi mamá, vamos a comer y vamos a almorzar. Y él me decía, Carlos, ¿puedo aprovechar a pasar al cuarto a quitarme la prótesis para tener la rodilla un poco porque me anda lastimando, asegurarme la venda? Sí, y entraba ahí, almorzábamos y todo. Y él tenía su esposa y sus 2 hijos. Y lo primero que les enseñó y les enseñaba a sus hijos era cómo disparar la pistola. Eso fue lo primero que les enseñó. Y lo segundo que hizo fue comprarle una pistola a cada uno de los varones. La muerte, el diablo, el pecado. El año pasado hablaba con unos compañeros y le decía, mira, ¿dónde está? Y le dije el nombre. ¿Dónde está? Carlos, me dice, te tengo una mala noticia. Fíjate, me dice, que una noche, me dice, como 6 meses, me dice, fuimos al entierro y a estar con la familia de él en el velorio. Él estaba, me dijo, en su casa con su esposa y sus hijos. Sus hijos ya eran malos allá. Llegaron y los asesinaron a todos. A todos. ¿Dónde quedó eso? El diablo. Dice que es asesino desde ¿qué dice? Desde el principio. Desde el principio. ¿Crees que no te quiere asesinar a ti? ¿Crees que no va contra tu familia? ¿Crees que de ahí cuando andamos manejando no puede poner algún borracho que te vaya a dar con todo en el carro? En cualquier hora de la noche. ¿Cuántas cosas pasan aquí? ¿Quién hace todo eso? ¿Quién hace todo eso? El diablo. Tiene muchos aquí, afuera, que en cualquier lugar sin que tú lo esperes. Y nosotros,
Sí, pero nosotros no queremos obedecer la palabra. Cuando la palabra nos está describiendo cómo es el diablo. Cómo es el diablo. Y ese fue el destino de él, el infierno. Por eso Dios se los está diciendo aquí a los fariseos y al escriba. Estos 3 pecados son los peores, les dice. El adulterio, la fornicación, el asesinato y la mentira. Ustedes son hijos del diablo. No, les dice, somos hijos de Abraham, no somos engendrados, les dice, por fornicación. Sí lo eres, dice, porque los deseos del diablo quieren hacer. Una cosa te lleva a la otra y la otra te lleva a la otra. Con lo que yo vivía, aparte de eso, era un gran mentiroso. Y dice la palabra que el diablo es homicida. ¿De qué dice? Desde el principio. Pero nosotros, bien, gracias. Nosotros nos da igual pecado. ¿Pero por qué? Cuidado. Cuidado. No vaya tu corazón